Hoy vamos a hablar de la oferta y la demanda como un concepto básico para la inversión en arte. En principio, la oferta y la demanda es un concepto que rige la mayor parte de los mercados. El arte no se rige por conceptos diferentes, pero sí tiene sus ciertas, eh, esta definición tiene ciertas acepciones dentro del mercado del arte. Vamos a analizar también qué pasa con el mercado del arte en tiempos de crisis y además qué pasa con la oferta y la demanda en los tiempos de crisis. Pensemos la oferta y la demanda como una ecuación en vasos comunicantes en la búsqueda de un equilibrio. Es decir, ante una cantidad determinada de obras en oferta en un mercado, el precio se establece a continuación en función de la demanda. ¿Cuántas personas están dispuestas a comprar ese número de obras? Este precio, este valor de oferta y demanda, se establece normalmente en una forma espontánea y se establece normalmente en los foros públicos con personas totalmente informadas, que convergen en un mismo espacio y que determinan un precio en un instante. Este es un punto muy importante porque el precio de una obra obtenido por oferta y demanda, es decir, por aquella propuesta que hace el vendedor y aquella contrapropuesta que responde el comprador, se hace en un instante determinado, de manera que ese valor está sujeto y determinado también por el factor tiempo. Pensemos entonces en la oferta y la demanda como aquella ecuación en la que muchas obras salen en venta y por otro lado muchas personas pues quieren comprar. Pues cada obra de ellas tomará un valor en función del interés de cada uno de los públicos, pero también en función de esa propuesta de mercado abierta y de ese foro público. Ok, hemos dicho entonces que la oferta y la demanda es un concepto que se aplica a todos los bienes. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a un automercado. Normalmente, pues los precios, las cosas, los productos tienen un valor, pero cuando hay una sobreoferta de ese producto, es decir, cuando no se ha vendido suficientemente o cuando el público o ha pasado de moda o ha pasado de temporada, bueno, lo que es normal es que los comerciantes pues bajen el precio buscando más compradores. En ese momento, pues el comprador va a decidir si la inversión que va a hacer en ese producto es adecuada, si va a comprar algo fuera de temporada para guardarla para la temporada siguiente, si cambia su hábito de compra en cuanto a marca, porque hay un precio mejor. En fin, esas son las normas, la competencia normal del mercado. En las obras de arte funciona en una forma parecida. Sin embargo, indudablemente la majestad de la obra de arte pues determina ciertos parámetros que debemos contemplar. Es muy importante saber que las obras de los artistas, no todas las obras valen lo mismo. Cada obra tiene un valor independiente, cada artista tiene un valor independiente y dentro de la propia obra del artista, obras de la misma calidad, de la misma técnica, del mismo motivo, de las mismas dimensiones, pueden tener valores diferentes. Esto se explica porque la obra de arte no es un producto hecho en una forma industrial, es algo hecho en una forma, vamos a usar el término artesanal solamente para referirnos a que necesita la mano del artista en todo momento. En ese sentido, pues hay obras pues, del mismo artista que podrían tener valores diferentes porque, bueno, indudablemente el artista no es una máquina. El artista trabaja en función de su vivencia diaria, de su relación directa e indirecta con el mundo mundial, con el mundo externo, con el mundo exterior y también con su propio mundo interior. Por lo tanto, nosotros debemos establecer el valor de cada obra en una forma separada, en una forma autónoma. Toda obra entonces tiene este precio independiente, independiente también de cuál es la actividad política o de los problemas políticos, de los problemas financieros, de los problemas sanitarios, en fin, cualquiera de los problemas externos a la obra de arte pues afectan su valor, pero también determinan una autonomía de precio de esta frente al resto de las obras que están en el mercado. Entonces podríamos decir que, bueno, que pensemos que en un mercado en crisis o en un mercado
en situación de pandemia o en un mercado, en una situación política inestable, pues podríamos pensar que todas las obras están a la baja. Y eso tampoco es necesariamente cierto. Realmente, en cada uno de los momentos y en cada uno de los mercados, las obras funcionan en una forma, el valor de la obra funciona en una forma autónoma y no necesariamente todas las obras tienen que estar a la baja. Lo que está a la baja es un gran número, un gran universo, y es muy importante que nosotros sepamos diferenciar y evaluar en esos momentos cuáles son aquellas piezas que por X o Y razón pudieran haber bajado su precio frente al universo del mercado del arte, pero que podría representar una buena inversión en en un corto, mediano o largo plazo en función de la actividad propia del artista y de la dinámica propia del mercado. En ese sentido, debemos pensar que la evolución de los precios de cada artista funciona en una forma diferente. Y funciona en una forma diferente por cuanto el artista es un ser autónomo y porque la dinámica de inserción de la obra de arte de cada uno de los artistas dentro del mercado es también diferente. Esa dinámica de inserción está condicionada, entre otras cosas, por su participación en grandes exposiciones individuales, en exposiciones colectivas de relevancia, en las bienales de arte, en las publicaciones que se haga de la obra del artista, en los precios que decante cada una de las subastas en el mundo, en la internacionalización de su obra. No es lo mismo artistas que se mueven dentro de mercados locales que artistas que se mueven dentro de mercados internacionales. Y no por ello quiero decir que en los mercados locales devengan unos precios mucho mayores en muchos momentos de los precios que se pueden conseguir en los mercados internacionales. Analizaremos esto un poquito más en detalle en breve, pero en principio lo que quiero dejar constar es que la obra de arte es autónoma. Cada obra de arte es autónoma y cada artista tiene una dinámica de seguimiento, digamos, de su precio y de su obra también diferente. En un siguiente capítulo analizaremos las relaciones que hay entre los mercados internacionales y los mercados secundarios, y los mercados locales y los mercados primarios. Todos estos valores, todas estas definiciones tienen implícito una relación de valor. Pero quiero en este momento solamente dejar puntualizado la relación entre lo que es el valor internacional y el valor en el mercado local. Vemos con mucha frecuencia que artistas que no tienen acceso o que las personas en el mundo pues no demandan, que pertenecen pues a los movimientos locales generados por cada país, obtienen dentro del propio país precios muy altos que no se pueden obtener fuera del ámbito de ese país. Esto es normal que pase. Y esto es normal porque indudablemente los mercados internos, los mercados locales, tienen una dimensión mucho mayor que los mercados internacionales. Son pocos los artistas de cada país que pueden comercializarse internacionalmente y que son demandados en cualquier parte del mundo. Esta es la razón por la que los mercados locales finalmente sí mandan dentro del precio del artista, pero que además, si nos mantenemos en una dinámica de compra y venta dentro de esos mercados, pues la inversión puede funcionar en una forma autónoma. Pensemos, por ejemplo, en un país como China, que no es un país, es casi un continente, ¿no? Bueno, pues indudablemente el mercado local en China tiene una potencia mucho mayor que la presencia de estos artistas chinos dentro de los mercados internacionales. Y muchas veces entendemos que, o no comprendemos, por qué artistas que no conocemos, artistas que de repente, bueno, su obra sí, por supuesto, tiene el valor para estar en un mercado internacional, pero que nosotros pues de repente invertiríamos en otro tipo de artistas en lugar de gastar cantidades ingentes de dinero por obras que no conocemos. Y esto corresponde al hecho de que dentro del propio mercado interno del mercado chino, por ejemplo, estos artistas son de los artistas más demandados, vamos a decir, de los grandes maestros. Entonces, esos precios se ven reflejados internacionalmente. Claro, cuando esos precios van al mundo mundial, al mercado internacional, pues la competencia se establece entre la grandeza
de estos artistas de cada uno de los países y la comparación con las obras de otros artistas internacionales. Y ahí surge una nueva oferta y demanda. Ya en un escalafón, vamos a llamar un poco más alto no por mayor valor, sino por precio, efectivamente, y por internacionalización y por fluidez del mercado, pero que indudablemente puede establecer factores que corrijan el precio del mercado local. Entonces, de alguna manera, tanto los mercados internacionales como los mercados locales están interrelacionados entre sí y tienen como ciertos factores de corrección en cuanto a precio, pues que permiten que haya un cierto equilibrio. Regresemos entonces al tema de la inversión en este momento y de la obra de arte. La obra de arte también funciona en tiempos de crisis como un valor de inversión y como un valor refugio de nuestro dinero. En tiempos de crisis, aunque nosotros no compremos normalmente como inversión, pero en tiempos de crisis esta valoración o este factor de protección de nuestro dinero es un factor muy importante a tener en consideración. Yo personalmente sugiero que siempre que compres una obra de arte pienses en que en algún momento de tu vida tú o tus hijos van a venderlo. Por lo tanto, yo creo que la obra de arte debe comprarse primero por placer estético, por goce estético y por disfrute, sin lugar a duda, por el placer de la contemplación, por lo que la obra de arte como un bien nos ofrece en nuestro mundo interior, lo que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Pero también lo debemos pensar en la compra de obras de arte como un valor que en lugar de gastarlo ese dinero en otro producto, pues en el tiempo pues nos puede por lo menos mantener la inversión que hemos hecho y preferiblemente pues mejorarla. En ese sentido, las crisis indudablemente han favorecido han favorecido que estos conceptos de inversión pues sean más asequibles para el gran público. ¿Por qué? Porque siempre tenemos como unos ciertos lemas. En momentos de crisis el mercado está en baja. Sí, bueno, sí, es cierto en general, pero no es cierto en totalidad. En momentos de crisis es mejor invertir en arte que invertir en inmuebles o invertir en productos comerciales, productos financieros. Bueno, sí, también puede ser posible en muchos momentos, pero tenemos que contemplar cada caso en particular. De la misma manera que cuando compramos arte, no todo el arte se revalorizará una vez se supere la crisis de la misma manera. Entonces tenemos que saber en cada momento qué es comprar y cómo evaluar los diversos parámetros que nos van a indicar una buena inversión en arte. Las crisis nos han llevado al concepto fundamental, vamos a decir básico, de que el arte, además de un bien de inversión, pues es un bien de disfrute. Digo esto porque en la reciente crisis que aún estamos viviendo, la crisis sanitaria, hemos puesto en valor lo importante que es tener arte y disfrutar del arte, la importancia de la cultura. Pensemos por un momento lo que hubiera sido del año 2020 en el mundo, ¿ok? Si no hubiéramos tenido la posibilidad de disfrutar nuestras obras de arte, de escuchar la música que nos gusta, de acceder por vía telemática o por vía digital a los grandes museos, a las grandes exposiciones del mundo, por tener acceso a la compra de arte en una forma digital también a través de las plataformas de cada uno de las casas de subasta y también de las galerías y de las plataformas generales de venta de arte. Pero también hemos podido disfrutar de obras de teatro, hemos podido disfrutar de todo el cine que queremos a través de las plataformas que conocemos, las plataformas comerciales que conocemos. Es decir, hemos logrado superar un periodo muy grande de aislamiento, no conocido previamente por la mayoría de nosotros, gracias a la cultura, gracias al arte. Esto nos lleva a pensar que indudablemente que la posesión de arte y el coleccionismo de arte tiene un valor terapéutico sobre las personas, ¿no? Y aunque esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, dejo solamente como reflexión el hecho de que pensemos qué hubiera sido de nosotros como coleccionistas si no hubiéramos tenido nuestras obras
en nuestra casa en 2020. Normalmente compramos un cuadro, lo colocamos en la casa, pero nuestra dinámica natural de la vida moderna no nos permite disfrutarlo adecuadamente. La mayoría de nosotros entramos y salimos de nuestras casas porque trabajamos, tenemos relaciones sociales, vivimos entre un inside y outside de la casa, entre un adentro y un afuera. En este momento, cuando tuvimos que mantenernos en casa, bueno, pues fue un gran momento de comunicación con nuestras obras. Y yo creo realmente que eso ha puesto en valor la importancia del coleccionismo y también el valor terapéutico que éste genera en las personas que lo hacemos, que lo ejercemos. Este coleccionismo y esta inversión en arte me lleva a pensar que nosotros podemos hacer y podemos plantearnos como nuevos coleccionistas, no con esto quiero decir coleccionistas jóvenes solamente, sino personas que se vayan a iniciar en el coleccionismo a través de una nueva forma de verlo. Y una nueva forma de ver lo que pasa en lo económico por una cartera de arte, pero en lo personal por una documentación y una información que debemos tener en el momento de comprar una obra de arte, sabiendo cuál es el tipo de arte que nos gusta y los artistas de los cuales nosotros queremos coleccionar sus obras. Vamos a hablar entonces de lo que es una cartera de inversión en arte. Una cartera de inversión en arte, como cualquier otra cartera de inversión bursátil, contempla 3 niveles de riesgo: un riesgo bajo, un riesgo mediano y un riesgo alto. En el arte funciona más o menos igual. ¿Cuáles son los artistas que pertenecen a cada uno de de esas cuñas, vamos a decir, de esas cuñas de esa gran torta? Imaginémonos que nuestra cartera de inversión es una gran torta en donde lo vamos a dividir en 3 grandes cuñas. Esas 3 cuñas no tienen por qué ser del mismo valor, del mismo tamaño. Esas cuñas están determinadas primero por los intereses personales de cada uno de nosotros, porque no nos olvidemos que estamos hablando no solamente de una inversión económica, sino de una inversión en gusto, en placer estético, en disfrute, en fin, en una inversión mucho más allá del dinero, ¿ok? Por lo tanto, los intereses de cada persona son diferentes. También las economías de cada persona son diferentes. Entonces pensemos que en función de nuestros intereses personales desde el punto de vista artístico, de nuestros intereses económicos desde el punto de vista económico y de nuestra edad, nosotros podemos hacer cada uno de nosotros una cartera de inversión. Pensemos entonces en un primer grupo, que es un grupo de inversión a largo plazo. Una inversión a largo plazo en arte podría ser, por ejemplo, una inversión de artistas mucho más contemporáneos, de artistas jóvenes que tengan un discurso interesante, que corresponda a su arte con el tiempo que les toca vivir y que ya tengamos en vista suficiente información que nos permita por lo menos predecir en un mediano plazo, en un corto y mediano plazo, la evolución de ese artista dentro de su inserción, vamos a decirlo así, dentro del mundo del arte. Esta inversión a largo plazo es una inversión que normalmente es mucho más económica, pero por económica también es mucho más riesgosa. ¿Por qué? Porque puede pasar perfectamente que este artista tenga un momento excelso de inspiración, pero que después pues, su actividad como artista decaiga en el tiempo. Entonces, esta inversión que nosotros hayamos previsto, que podríamos recuperar a un largo plazo, pues a lo mejor no se ve recompensada en nuestra expectativa, porque, bueno, porque el artista es un ser humano, o sea, no todos pues, pueden ser Picasso, ni todos van a ser Renoir, Degas y Van Gogh, ¿no? Entonces, pensemos que tenemos que ir con cautela en este término, pero darle la posibilidad a los jóvenes artistas de entrar en grandes colecciones, porque indudablemente es una apuesta interesantísima y además es lo que corresponde como coleccionistas de arte. A todos nos gusta disfrutar del arte de nuestro tiempo. Y cuando hablamos de la palabra de nuestro tiempo, pues quiere decir del arte que se crea en el momento que nos toca vivir. En este momento, por ejemplo, el arte de nuestro tiempo podría ser el arte digital, también es la fotografía. También es la fotografía usada como soporte, pero que representa una vinculación mucho mayor con arte conceptual y con otros tipos de movimientos. En fin, el arte sonoro es un arte de nuestro tiempo. En fin, incursionar en este tipo de obras es muy positivo
y además es el momento en el que nuestro ojo de coleccionista nos va a permitir apostar por nuevos valores. Un segundo nivel es el nivel de mediana inversión, y son todos aquellos artistas cuya obra ya se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Son artistas entre 50, 60 años, de 45, 60 años, vamos a decir, en donde pues ya han participado en grandes exposiciones, han hecho exposiciones individuales de relevancia, están representados por buenas galerías, sus obras han salido en subasta, han representado sus países en bienales, en fin, son artistas que ya tienen consolidada su obra. Ese quizás es el punto de la torta en el que yo personalmente sugiero invertir un poco más alto, porque el nivel de precio es aún moderado y podría ser inclusive una gran inversión en momentos de crisis, pero que indudablemente pues aún le falta un poco, pero ya son artistas que se perfilan como grandes maestros. Entonces, en este rango de artistas, en este rango de obras, dentro de la oferta y la demanda, o en el marco de los mercados del arte, en tiempos de crisis, pues aparecen muchas inversiones. Entonces, muchas posibilidades de invertir. Este es un buen nicho del mercado en momentos de crisis. Y luego tenemos la inversión segura. La inversión segura que normalmente lo hacen las grandes colecciones, los grandes coleccionistas, los museos, en fin, que además tienen un presupuesto para el arte, para la inversión en arte mucho mayor que lo común, y que además permite buscar dentro del mercado en momentos de crisis aquellas obras que por su importancia, relevancia y valor no han salido previamente en venta, pero que la crisis propiamente pues hace que sí salgan, que salgan de esas colecciones en donde han estado por muchos años. Estos son momentos importantes para llenar colecciones y para llenar aquellos huecos de la colección, para todos aquellos que tienen colecciones ya estructuradas y colecciones ya curadas y que se han hecho a lo largo del tiempo. A modo de conclusión de este capítulo, vamos a dejar varios puntos abiertos. 1. Es muy importante hacer una cartera de inversión. 2. Al hacer una cartera de inversión hay que evaluar nuestra edad, nuestros intereses y nuestra economía, y establecer unos parámetros que nos permitan estar cómodos dentro de nuestra colección. 3. Tenemos que buscar información. Comprar arte es muy importante, pero comprar arte informado es fundamental. Todo buen coleccionista, todo gran coleccionista es un gran lector, es un gran investigador de sus propios mercados y es un gran investigador de todas aquellas obras a las cuales aspira. 4. No debemos dudar en solicitar toda la información que requiramos a nuestro vendedor, y también pensar que aunque en los tiempos de crisis todas las obras no bajan de la misma manera, pero sí en los tiempos de crisis todas las obras se ven afectadas de alguna manera por las condiciones externas, las condiciones que generan esa crisis. Por lo tanto, siempre en crisis, en momentos de crisis, es una buena inversión comprar buenas obras de arte a precios muy razonables. Esto desde el punto de vista de la cartera de inversión. Desde el punto de vista en qué tipo de obras comprar, dejemos pendientes las siguientes ideas. 1. Artistas que conozcamos, cuya obra y trayectoria sea reconocida y que podamos acceder a esa información. 3. Obras que dentro de la obra del propio artista, o piezas que dentro de la obra del propio artista sean significativas y relevantes. 4. Ya en la práctica es importante, siempre se va a revalorizar más una escultura que dentro de las esculturas, una escultura en bronce que una escultura en hierro. Dentro de la pintura siempre se va a revalorizar más una tela, una pintura sobre tela, que una pintura sobre papel. Estos son conceptos que ya hemos hablado en otros capítulos, y son conceptos básicos, pero que en momentos de crisis se pueden intercalar y se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque podríamos tener la situación en que podríamos tener acceso a mejores obras de mejores artistas por el mismo precio que obras menores en otro momento, aunque la técnica no sea la que nosotros hubiéramos querido comprar en su primer momento. A ver, voy a poner un ejemplo.
En momentos de crisis es fácil que encontremos grandes obras en papel de dibujos y de obra gráfica, pero sobre todo grandes dibujos, bocetos, estudios y trabajos terminados de grandes artistas en papel que en valor puede sustituirnos lo que nos costaría una obra de un artista de no tan larga o tan importante trayectoria, aunque esta obra sea una obra en tela. Entonces, en ese sentido, es mejor un buen dibujo que una gran tela. ¿Por qué? Porque el artista es mucho más relevante. Igual pasa con la escultura. Por lo tanto, no debemos amarrarnos totalmente a los atavismos y a los mitos del mercado. Debemos tener criterio y debemos establecer también nuestros propios criterios y sobre todo compartirlos con las personas que estamos dentro del mercado. Una buena conversación con un buen asesor o con un galerista reconocido y de confianza, o la visita a múltiples subastas y la revisión en internet de mucha información relativa al artista, pues nos puede dar muchos elementos de juicio que además podemos compartir con otros coleccionistas. No olviden que el coleccionismo no es un hecho aislado, es un hecho privado, pero no es un hecho aislado. Es decir, a todos nos gusta coleccionar y tener en una forma íntima nuestras colecciones, pero compartir los criterios y la información y los conocimientos con otros coleccionistas redunda en una mejor decisión en el momento de comprar arte.